Buenos días, pueblo colombiano. Hace 2 días publiqué un video donde presentaba mi opinión personal sobre el concepto que como militar retirado tengo del señor presidente Gustavo Petro. El video se ha viralizado en redes sociales, ha tenido un buen alcance y hay comentarios positivos de mucha gente que apoya el gobierno del cambio, pero no deja de haber esa minoría de opositores muy ignorantes que presentan argumentos e insultos. Eso es normal en la polarización que tiene nuestro país, pero emplean mucho el calificativo de infiltrado y de que posiblemente en un pasado pude haberle servido a los grupos terroristas. Hoy tengo la oportunidad de decirle realidades al país. Primero, soy una persona que nunca ha pertenecido a un grupo ilegal. Desde mis 16 años me incorporé a la Escuela Militar de Suboficiales del Ejército e inicié mi carrera militar por espacio de 20 años. ¿Qué sucede? Que fui uno de esos militares que sí comprendió el artículo 217 de la Constitución Política de Colombia, donde se le entrega la misión constitucional al Ejército Nacional. Y es una misión de proteger y defender al pueblo colombiano. Por esa misma causa, por haber entendido cuál era mi misión como militar, no participé de los delitos que se cometieron bajo la política de Estado de la seguridad democrática que asesinó a cientos de colombianos, miles de colombianos en Colombia. Fue una farsa completa, falsos positivos, entrampamientos judiciales, una falsa lucha contra el narcotráfico e incluso, si los colombianos son acuciosos, los atentados terroristas ocurridos en Bogotá fueron atentados creados por militares bajo la política de seguridad democrática. Murieron miles de personas siguiendo esa criminalidad. Es deshonroso y es doloroso para un militar retirado observar que en el Congreso los cabecillas de las antiguas FARC, a las que me tocó combatir, hoy se sientan a ocupar curules. Pero hay una realidad innegable que no podemos ocultar con un dedo. Y es que cuando las fuerzas militares fueron criminalizadas, fueron puestas al mismo nivel de los terroristas que se tenían que combatir. Ahora yo me pregunto, ¿cómo podemos exigirle a las FARC de que no tengan impunidad si, pongo un ejemplo, critican a Tornillo, ese violador de las FARC que hoy es congresista? Pero resulta que tenemos un general como Montoya, como Torres Escalante o como decenas de generales que se comportaron con criminales. Precisamente criminalizar las fuerzas militares abrió la puerta para el Congreso en los acuerdos de paz. Y los acuerdos de paz fueron un éxito. Yo recuerdo con orgullo y con alegría cuando el director del hospital militar salió en una entrevista a decir que en el primer año del acuerdo militar habían caído pocos militares, habían 3 militares en el hospital militar, cuando en estado de guerra habrían miles. Eso fue un éxito, pero la creación de la JEP llenó a la derecha de temor, porque es un tribunal con la capacidad de encontrar la verdad y encontrar que los determinadores políticos son los líderes de la derecha y el principal determinador de ese genocidio, el señor Álvaro Uribe Vélez. No soy un infiltrado, sino soy un militar que respeta la institución. Soy un militar que ahora, cuando veo que el señor presidente Gustavo Petro, como comandante en jefe de las fuerzas militares, las lidera en legalidad, las lidera por el camino del respeto a los derechos humanos, no hago más que agradecerle al presidente, decirle al presidente que ese es el camino que debieron haber tenido siempre. Hay algo que yo le digo a Colombia. Cuando se iniciaron los primeros casos de falsos positivos, el señor presidente Álvaro Uribe Vélez, expresidente, pudo haber puesto fin desde el principio. Sin embargo, alentó, incentivó a que siguieran esos resultados operacionales falsos
y trató de resolver la colisión de competencias entre la justicia ordinaria y la justicia penal militar a favor de la penal militar. Fueron fiscales lo que le exigieron al Estado colombiano de que fuera la justicia ordinaria la encargada de juzgar los casos de falsos positivos y se le salieron de las manos. Hoy esa es la realidad y como militar lo único que espero en Colombia es que ese criminal sea juzgado, que se encuentre la verdad y por el bien de las instituciones militares, que ojalá nunca otro militar vuelva a levantar las armas en contra del pueblo colombiano. No lo podemos permitir. Y levantar las armas en contra del propio pueblo es la principal causa del debilitamiento militar. Sin embargo, salen políticos de la derecha a decir, ejemplo, que Gustavo Petro debilita a las fuerzas militares porque sacó de la institución a todos esos generales criminales y bandidos que comulgaban con el narcotráfico y la ilegalidad. Aprovecho nuevamente, señor presidente Petro, gracias por su trabajo como comandante en jefe de las fuerzas militares.